En los anales de la historia de la humanidad, hay historias que desafían toda lógica y razón, desde celulares del futuro hasta hoteles del pasado. Únase a nosotros mientras desentrañamos las historias más convincentes de viajeros en el tiempo que jamás haya escuchado. Número 15. Sergei Ponomarenko. En 2006, comenzó una historia extraordinaria en Kiev, cuando un hombre llamado Sergei Ponomarenko fue encontrado vagando por las calles, aparentemente perdido y desorientado. Su ropa era sorprendentemente anticuada y llevaba una cámara de aspecto antiguo. Cuando un oficial de policía lo detuvo y le pidió identificación, Sergei mostró una tarjeta de identificación que había estado en desuso durante más de 50 años y que databa de la Unión Soviética. La tarjeta lo identificaba como Sergei Ponomarenko. La policía pensó que podría ser mentalmente inestable y lo llevaron a un hospital psiquiátrico en Kyiv, donde el psicólogo Pablo Kovda comenzó a estudiar su caso para descubrir quién era realmente Sergei. Durante las entrevistas, Sergei afirmó que nació en Kiev el 16 de junio de 1932 y que tenía 25 años, lo que coincidía con su apariencia, aunque debería haber tenido más de 70 años. Sergei explicó que había salido a caminar y notó un objeto extraño en el cielo. Cuando lo fotografió, de repente se sintió transportado al año 2006. Su cámara, entregada al experto en fotografía Vadim Posner, contenía una película que no se había producido desde los años 70. Sin embargo, tanto la cámara como la película estaban en perfectas condiciones cuando se reveló la película. Las imágenes revelaron escenas de Kiev de los años 50, incluida una fotografía de Sergei con una mujer joven y otra del ovni. Poco después de ser interrogado, Sergei desapareció de su habitación cerrada con llave en el hospital. A pesar de que las puertas estaban aseguradas y las ventanas con rejas, las imágenes de CCTV no lo mostraron saliendo. Sumándose al misterio de su desaparición, las investigaciones revelaron que un hombre llamado Sergei Ponomarenko efectivamente existió durante la era soviética y fue reportado como desaparecido en la década de 1960. La mujer de la foto con Sergei fue identificada como Valentina Kourish, que todavía vivía en Kiev como una mujer de 74 años. Cuando se le preguntó, Valentina confirmó que había estado comprometida con Sergei en los años 50. Ella contó cómo desapareció en 1958, reapareció 3 días después y luego desapareció de nuevo alrededor de 1960 para nunca regresar. Valentina incluso proporcionó fotografías de la década de 1950 que coincidían con las imágenes que Sergei había tomado el día en que afirmó haber viajado en el tiempo. Valentina también afirmó que Sergei le envió una fotografía del futuro. Esta foto intrigante mostraba a un Sergei mayor junto al horizonte de Kiev, que presentaba varios rascacielos que no existían en 2006 ni siquiera hoy. La foto estaba fechada en 2050 y tenía una nota escrita a mano en la parte posterior de Sergei a Valentina, asegurándole que todo estaba bien y que él regresaría cuando pudiera. Sin embargo, los expertos en fotografía analizaron la imagen y la declararon falsa. Desde la misteriosa desaparición de Sergei del hospital, nadie ha vuelto a verlo ni a saber nada de él durante años. Este desconcertante caso ha sido estudiado y discutido con teorías que van desde la amnesia hasta un elaborado engaño y uno de los mayores misterios de viajes en el tiempo de la historia. En 2023, un youtuber curioso profundizó en la historia de Sergei. No encontró pruebas que respaldaran la existencia de Sergei Valentina o Vadim Posner. Además, descubrió que faltaban las fotografías originales supuestamente tomadas por Sergei, incluida la famosa fotografía del horizonte de Kiev de 2050. Las imágenes y el video utilizados como evidencia en la historia fueron tomados de un programa de televisión ucraniano llamado Aliens, que se emitió en 2012. Además, la película que Sergei usó en su cámara se suspendió en 1990, no en la década de 1970, lo que hizo posible encontrar un papel como nueva en 2006. A pesar de que el caso aparentemente ha sido desacreditado, continúa apareciendo ampliamente en las plataformas de redes sociales. Número 14. Mike Markham. En 1995, Mike Markham estaba ocupado experimentando con un arco de alto voltaje casero en su ciudad natal de Stanbury, Missouri. Durante uno de sus experimentos,
hizo algo sorprendente. Lanzó un pequeño trozo de metal a través del dispositivo y, para su asombro, desapareció momentáneamente, para reaparecer a unos metros de distancia. Este incidente, según la leyenda urbana, convenció a Mike de que viajar en el tiempo estaba a su alcance. Sin embargo, los componentes necesarios para generar la energía requerida eran costosos. En un intento desesperado por conseguir las piezas que necesitaba, Mike irrumpió en la central eléctrica local y robó transformadores por valor de $20,000. Este acto provocó un corte de energía en el vecindario y su posterior arresto por robo, lo que llevó al aspirante a viajero del tiempo a la cárcel. A pesar de su revés, Mike hizo varias apariciones en un programa de radio donde compartió sus teorías aventureras y actualizaciones sobre su proyecto de la máquina del tiempo con oyentes fascinados. Entonces, en 1997, sucedió algo extraordinario. Mike desapareció sin dejar rastro. Justo antes de desaparecer, mencionó que su máquina del tiempo estaba casi terminada y que planeaba viajar en el tiempo. Poco después de su misteriosa desaparición, un oyente contactó al programa de radio con una extraña historia de los años 30. Según la historia, la policía había descubierto a un hombre muerto en una playa de California. La víctima no identificada había sido aplastada dentro de un extraño tubo de metal, y cerca del cuerpo había un misterioso dispositivo que parecía un teléfono celular moderno. Esta extraña coincidencia alimentó la especulación de que Mike podría haber tenido éxito en su búsqueda de viajar en el tiempo, solo para encontrar un final trágico en el pasado. Número 13. Teléfonos móviles del futuro. Uno de los casos más famosos citados a menudo como prueba de viajes en el tiempo es el incidente de la señora del teléfono móvil de Charlie Chaplin en 1928. En esta antigua filmación, una mujer parece estar hablando por lo que parece un teléfono móvil, lo que parece fuera de lugar en este momento. Algunos especulan que podría haber viajado en el tiempo con una misión especial, pero se confundió y terminó en una película de Charlie Chaplin. Por supuesto, esa teoría tiene sus escépticos que argumentan que la mujer probablemente estaba usando un audífono, un dispositivo que se inventó a finales del siglo XVIII, en la década de 1920. Los audífonos se parecían a lo que vemos en las imágenes. Curiosamente, este no es el único caso peculiar en el que alguien parece usar un dispositivo como un teléfono celular antes de que fuera conocido comúnmente. Otro vídeo, esta vez de una película de 1938, muestra a una persona sosteniendo un objeto que se asemeja a un teléfono celular moderno. La confusión continúa con imágenes de una pelea de Mike Tyson en 1995, donde una persona entre la multitud parece estar sosteniendo algo que se parece mucho a un teléfono inteligente. Son estos curiosos casos los que alimentan los debates y las especulaciones sobre la posibilidad de viajes en el tiempo y la tecnología adelantada a su tiempo. Número 12. El hombre de Laxaria. En el año 1850, un hombre llamado Jafar Foreign fue descubierto vagando sin propósito por un pequeño pueblo cerca de Frankfurt, Alemania. Su conocimiento del alemán era rudimentario, pero cuando el líder de la aldea le preguntó, afirmó que provenía de una tierra lejana llamada Laxaria, situada en una región del mundo conocida como Sakrilla. Foreign tenía dificultades con el alemán básico, pero se comunicaba principalmente en lo que él llamaba lenguas arias y abramias. Foreign se identificó como un cristiano que se había embarcado en un viaje a Europa en busca de su hermano perdido hace mucho tiempo. Relató un angustioso naufragio que lo dejó varado en un lugar desconocido. Cuando le mostraron un mapa, no pudo trazar su ruta y sostuvo que Laxaria se encontraba a cientos de kilómetros de Europa, separada por vastos océanos. También mencionó que Sacria era una de las 5 regiones de la Tierra junto con Afla, Asla, Upla y otra región sin nombre. El caso de Foreign no fue único en la historia. Con el tiempo han surgido historias similares, aunque el relato de Foreign se encuentra entre los primeros documentados. La detallada historia extranjera de John Timm en su libro de 1852, Anuario de Hechos en Ciencia y Arte, que fue muy apreciado por su precisión durante esa época. Las autoridades locales de Frankfurt quedaron perplejas ante las afirmaciones extranjeras y finalmente decidieron enviarlo a Berlín para un examen más detenido, según se informa, bajo el escrutinio de los científicos. Sin embargo,
Los registros de su destino son escasos y poco se sabe sobre lo que finalmente fue de él. Número 11. Andrew Carlson. En 2003, un periódico publicó una historia impactante sobre un hombre llamado Andrew Carlson, que fue arrestado por tráfico de información privilegiada en el mercado de valores. Según la Comisión de Bolsa y Seguridad, Carlson convirtió milagrosamente una inversión inicial de solo $800 en una asombrosa cartera de $350 millones a través de operaciones arriesgadas. Las autoridades estaban desconcertadas porque sus operaciones parecían depender de información confidencial a la que solo podían acceder personas con información privilegiada. Durante el interrogatorio del FBI, Carlson hizo una afirmación sorprendente. Afirmó que era un viajero en el tiempo del año 2256. Carlson explicó que su estrategia era realizar intercambios discretos, pero admitió que se dejó llevar y amasó una fortuna gracias a sus conocimientos avanzados. A pesar del escepticismo, Carlson persistió en su historia durante el interrogatorio del FBI. Desesperado por regresar al año 2256, Carlson pidió su liberación, pero se negó a revelar dónde estaba escondida su máquina del tiempo, por temor a un mal uso de su tecnología. Carlson, que debía comparecer ante el tribunal en abril de 2003, desapareció en el camino. Para aumentar el misterio, las verificaciones de antecedentes no revelaron ningún rastro de Andrew Carlson antes de diciembre de 2002, lo que dejó su extraña historia sin resolver y nunca más se le volvió a ver. Número 10. Proyecto Pegasus. Andrew Basiago, candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2015, causó revuelo con una historia extraordinaria hace unos años. Afirmó que allá por la década de 1970, el gobierno de Estados Unidos estaba explorando activamente las posibilidades de viajar en el tiempo. En el centro de este esfuerzo secreto estaba el Proyecto Pegasus, que no solo profundizó en la teletransportación, sino que supuestamente también envió personal al futuro para recopilar información crítica sobre los eventos globales. ¿Cómo llegó Basiago a tener conocimiento de información tan alucinante? Según su relato, estuvo entre los jóvenes participantes utilizados como sujetos de prueba en estos experimentos innovadores. Afirma que se asignaron importantes fondos de los contribuyentes a estos esfuerzos, todos ellos basados en la teoría especial de la relatividad de Einstein. Sin embargo, debido a los peligros percibidos y la imprevisibilidad asociados con los viajes en el tiempo, el gobierno finalmente detuvo el Proyecto Pegasus. Para aumentar la intriga, las afirmaciones de Basiago se extienden a afirmaciones de haber visitado Marte e incluso haber presenciado el asesinato de Abraham Lincoln. Si bien estas afirmaciones son audaces, Basiago apoya su narrativa con lo que cree que es una fotografía de 1863, que muestra a un niño que, según él, está presente durante esa época histórica. Número 9. Ecos de Versalles. En 1901, dos profesores del St. Hugh's College de Oxford, Inglaterra, emprendieron un viaje a Francia para visitar el Palacio de Versalles. Durante sus exploraciones alrededor de un pequeño castillo conocido como Petit Trianon, dentro de los terrenos del palacio, ocurrió algo extraordinario. Los profesores afirmaron que de repente se encontraron rodeados de personas vestidas con atuendos de la década de 1780, y para su total incredulidad, vieron a la propia María Antonieta sentada en un taburete en los jardines. Este encuentro parecía absolutamente improbable, ya que María Antonieta, la última reina de Francia, había muerto en la guillotina en 1793, acusada de traición. Su desconcierto solo se profundizó cuando, mientras contaban, las figuras vestidas de época y la reina desaparecieron inexplicablemente, justo cuando un guía turístico se acercaba a ellos. Esta extraña experiencia dejó una impresión imborrable en los profesores, lo que los impulsó a documentar su relato en un libro titulado Aventura, publicado en 1911. Bajo los seudónimos de Elizabeth Morrison y Frances Lamont, este incidente ha ganado una atención significativa debido a la credibilidad de los autores y la naturaleza detallada de su narrativa. Muchos especulan que tales episodios podrían ser indicativos de desvíos en el tiempo, donde las personas podrían pasar inadvertidamente en el tiempo o experimentar visiones anómalas. ¿Fue este un encuentro genuino con una grieta en el tiempo, o quizás una alucinación compartida? Número 8.
El hombre Tord. El misterio del hombre Tord ha intrigado a la gente durante décadas. Todo comenzó en julio de 1954 en el aeropuerto de Tokio, Japón, cuando llegó un hombre de ascendencia occidental. Todo en él parecía normal hasta que los funcionarios del aeropuerto inspeccionaron su pasaporte. Para su sorpresa, afirmó que era de un país llamado Taured, un lugar del que nunca habían oído hablar y que luego descubrieron que no existía. Desconcertados por esta discrepancia, los funcionarios interrogaron al hombre. Señaló con confianza la ubicación en el mapa donde creía que debería estar Taured, pero para su frustración, se coincidió con el Principado de Andorra, un nombre que afirmó nunca haber oído antes. Esta confusión aumentó, dejando desconcertados tanto al hombre como a los funcionarios. La situación se intensificó cuando el hombre desapareció de su habitación de hotel vigilada, mientras los funcionarios investigaban sus antecedentes. Nunca más se le volvió a ver, dejando tras de sí un rastro de preguntas desconcertantes. Los primeros relatos de este extraño incidente surgieron en el libro de Colin Wilson, Directorio de Posibilidades, presentándolo inicialmente como un hecho. 16 años después, Tom Slim publicó Gente extraña pero verdadera, misteriosa y extraña, contando la historia sin aportar pruebas adicionales, lo que generó escepticismo sobre su autenticidad. Al igual que en otros casos inexplicables, abundan las teorías sobre el origen del tórrido hombre. Algunos especulan que podría haber atravesado una época diferente, donde su tierra natal sufrió un cambio de nombre. Alternativamente, podría haber venido de una línea temporal futura en la que Tard reemplazó a Andorra. Por supuesto, los escépticos sugieren que toda la historia podría ser un engaño elaborado o una leyenda urbana propagada para entretenimiento. Por Colin Wilson, el misterio del hombre Taured persiste, desafiando nuestra comprensión de la realidad y el tiempo. ¿Qué crees que pasó? Número 7. John Titor. John Titor, supuestamente nacido en 1998, hizo su debut en los foros de Internet apenas 2 años después, no por su talento excepcional, sino porque afirmaba ser originario del año 2036. En sus mensajes online, se identificaba como un soldado americano destinado en Tampa, Florida, involucrada en un proyecto gubernamental secreto centrado en viajes en el tiempo. Según Titor, este proyecto le transportó al año 1975. La misión tenía como objetivo específico recuperar una computadora IBM 5100, crucial para depurar programas antiguos en el futuro. Paralelamente a su deber, Titor también se desvió personalmente hasta el año 2000 para recuperar fotografías perdidas de lo que vagamente llamó la Guerra Civil. Este detalle llamó la atención y dejó a muchos preguntándose a qué guerra civil se refería. Las predicciones de Titor se volvieron más sombrías cuando predijo un conflicto violento que estallaría en Estados Unidos en 2008, lo que llevaría a su división en 5 grandes regiones en lugar de los 50 estados tradicionales. Para 2015, afirmó, el caos se extendería más allá de las fronteras estadounidenses y culminaría en una breve pero intensa Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, ninguno de sus pronósticos se materializó, lo que generó escepticismo sobre su credibilidad. Sin embargo, Titor ofreció una intrigante defensa de sus profecías fallidas. Invocó la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, sugiriendo que los eventos en su línea de tiempo divergieron de la nuestra. En su opinión, aún podrían ocurrir eventos catastróficos, pero en una línea de tiempo diferente, retrasando su manifestación en nuestra realidad. La saga de John Titor continúa cautivando las mentes que desafían las creencias sobre el tiempo, la profecía y los límites de la realidad. Número 6. Sir Victor Goddard. Sir Robert Victor Goddard no solo fue miembro de la Royal Air Force británica, sino también un distinguido veterano de ambas guerras mundiales, lo cual es bastante impresionante. Al final de la Segunda Guerra Mundial, había obtenido condecoraciones por su valentía, e incluso la reina lo nombró caballero en reconocimiento a su servicio. En 1935, Goddard estaba en un vuelo de rutina desde Edimburgo, Escocia, a Londres, cuando sobrevoló un aeródromo en Drem, un pueblo de Escocia. Este aeródromo había estado abandonado durante más de 2 décadas y se encontraba en mal estado, con pasto cubierto de maleza y vacas pastando cerca de la pista de aterrizaje.
Los edificios estaban en ruinas y mostraban signos de abandono. Mientras continuaba su vuelo, Goddard se encontró con una tormenta inusual, caracterizada por un tinte amarillento azulado. Preocupado por el tiempo, decidió dar media vuelta y regresar al aeródromo de Drem para esperar a que pasara la tormenta. Sin embargo, a su regreso, quedó atónito al descubrir que el aeródromo se había transformado por completo. Ya no estaba abandonado. En cambio, parecía en pleno funcionamiento y en buen estado. Aún más desconcertante, los mecánicos estaban trabajando en aviones amarillos, un tipo de avión que nunca había visto antes. Años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército británico volvió a utilizar el aeródromo de Drem. Se utilizó para ejercicios de entrenamiento y, en particular, se utilizaron aviones amarillos similares a los que Goddard había descrito. Esto llevó a especular que Goddard, de alguna manera, había vislumbrado el futuro durante su vuelo, siendo testigo de un momento en el que el aeródromo sería restaurado y utilizado para esfuerzos en tiempos de guerra. A pesar de la naturaleza intrigante de su experiencia, el supuesto viaje en el tiempo de Goddard no alteró el curso de la historia de manera significativa. La Segunda Guerra Mundial aún se producía y la oportunidad de impedir acontecimientos históricos como el ascenso de Hitler al poder seguía sin aprovecharse. Ahora es el momento de la elección de suscriptores de hoy. En el rincón poco iluminado de una antigua biblioteca, el profesor Elias Martin descubrió un libro polvoriento encuadernado en cuero titulado Las historias de viajeros en el tiempo más convincentes que jamás hayas escuchado. Intrigado, lo abrió, revelando historias que parecían demasiado fantásticas para ser verdad. Una historia en particular llamó su atención. Contaba las aventuras de un hombre llamado Víctor, quien afirmaba haber atravesado el tiempo utilizando un enigmático reloj de bolsillo. Víctor describió haber conocido a Shakespeare y haberle inspirado para sus obras, haber presenciado la caída del muro de Berlín e incluso haber tomado el té con un futuro monarca en Marte. Cada relato estaba detallado con tal precisión que Elías casi podía oler el aire isabelino y escuchar los vítores de la libertad. En 1989, el profesor no podía evitar la sensación de que estas historias eran más que mera ficción. Excavó más profundamente y finalmente encontró un compartimento oculto en el libro que contenía el mismo reloj de bolsillo descrito. Escéptico pero curioso, dio cuerda al reloj y sintió un repentino y vertiginoso tirón. Cuando abrió los ojos, Elías se encontró en medio de un bullicioso mercado isabelino. En ese momento se dio cuenta de la verdad. Los cuentos de Víctor no eran solo historias, eran una crónica de aventuras reales. Y ahora Elías estaba preparado para escribir el siguiente capítulo de las historias de viajeros en el tiempo más convincentes que jamás hayas escuchado. Número 5. Alfred Bellick. En 1984, El experimento de Filadelfia llegó a los cines y cautivó al público con su emocionante retrato de la agitación bélica durante la Segunda Guerra Mundial. La película profundizó en un proyecto secreto del gobierno estadounidense destinado a combinar elementos sobrenaturales con estrategias de guerra reales para confundir a las fuerzas enemigas y hacerlas vulnerables a los ataques. La ambiciosa empresa de la Marina implicó el desarrollo de tecnología para ocultar los buques de guerra de la detección por radar. Sin embargo, durante una prueba, el barco desapareció por completo después de un repentino estallido de relámpagos, para reaparecer momentos después. Los miembros de la tripulación salieron gravemente traumatizados y describieron espeluznantes encuentros sobrenaturales. Algunos sufrieron heridas graves, mientras que a otros se les diagnosticó una locura clínica. Alfred Bellick, que vio la película en la década de 1980, quedó profundamente fascinado por sus temas. Poco después, comenzó a experimentar recuerdos fragmentados que inexplicablemente surgieron en su mente. Estos recuerdos se sentían vívidamente reales, intensificándose con el tiempo y haciendo que Alfred temiera por su cordura. Al buscar ayuda médica, explicó estos inquietantes flashbacks de una vida que nunca había vivido, pero con la que se sentía íntimamente conectado. A medida que los recuerdos se fusionaron gradualmente, Alfred se convenció de que en realidad era Edward Cameron, un miembro de la tripulación de la vida real del experimento de Filadelfia reencarnado después de los trágicos eventos. Edward Cameron
supuestamente fue testigo de la extraña secuencia de eventos de primera mano como soldado. Cuando se activó el equipo experimental a bordo del barco, estalló el caos entre la tripulación. En un intento desesperado por escapar, Edward saltó por la borda, esperando sumergirse en el mar. En cambio, se encontró despertando en un hospital en el año 2137. Posteriormente, afirmó haber despertado nuevamente en el futuro lejano de 2749, después de haber sido reclutado por el gobierno para numerosas otras misiones de viaje en el tiempo, antes de que su alma reencarnara en Alfred, el cuerpo de Bellick. Alfred mantuvo firmemente la verdad de estos extraordinarios acontecimientos, insistiendo en que fueron reales y profundamente impactantes en su vida. Número 4. Pablo Amadeo. Paul Amadeus Dianac, un suizo, cayó en coma profundo en 1921 y permaneció inconsciente durante aproximadamente un año. Cuando finalmente despertó, asombró a todos los que lo rodeaban con un inexplicable conocimiento de la física. Antes de esto, nunca había estudiado física ni trabajado en el campo. ¿Cómo podría una persona normal, después de despertar de un coma tan prolongado, poseer de repente la experiencia de un físico? Según Paul, durante su coma, su conciencia habitaba el cuerpo de un hombre llamado Andrew Northam, que vivió en el año 3906. Andrew era profesor de física en este futuro lejano, y Paul vivió un año entero en la vida de Andrew. Durante este tiempo, Pablo se enteró de los acontecimientos futuros que se desarrollarían en la historia mundial. Predijo desafíos inminentes, como la superpoblación, el hambre y el cambio climático, que llevarían a la gente a forjar nuevos caminos espirituales fuera de la sociedad convencional. También previó una devastadora guerra mundial que devastaría grandes zonas del planeta, seguida de una unidad global entre los supervivientes. Las revelaciones de Pablo no terminaron ahí. Afirmó que la humanidad eventualmente sería visitada por seres extraterrestres que ayudarían a su supervivencia y avance. Estos visitantes garantizarían que cada persona en la Tierra transformada tuviera un hogar, suficiente comida y acceso a un conocimiento ilimitado. Cuando Paul salió del coma y compartió su extraordinaria historia, muchos lo descartaron como un mentiroso o como alguien que había soñado todo. A pesar del escepticismo, Pablo mantuvo su relato y encontró un pequeño grupo de creyentes que apoyaron sus afirmaciones. Falleció en 1924, dejando tras de sí un legado de intrigas y preguntas sin respuesta sobre la naturaleza de su experiencia. Número 3. Desvío en el tiempo en la autopista 56. En 1972, 4 estudiantes universitarios se embarcaron en un viaje por carretera a lo largo de la autopista 56 en el suroeste de Estados Unidos, una ruta que se rumoreaba que estaba encantada. Acababan de asistir a un rodeo en Nevada y regresaban a su dormitorio en la Universidad del Sur de Utah. Al tomar una salida en dirección norte, esperaban llegar a su destino, pero en lugar de eso, se encontraron en un tramo peculiar de la carretera, repentinamente pavimentada de blanco y que terminaba abruptamente en una pared de roca que no había estado allí antes. Sintiéndose desconcertados, dieron media vuelta y descubrieron que el paisaje se había transformado por completo. Campos y bosques ahora se extendían donde momentos antes había tierra árida. Perplejos y buscando direcciones, se detuvieron en un restaurante al borde de la carretera cuando una de las niñas bajó la ventanilla para hablar con una persona que salía del restaurante y le gritó al conductor que se alejara a toda velocidad. Ella afirmó que la persona parecía inhumana. Para su sorpresa, fueron perseguidos por triciclos futuristas, pero después de una breve persecución, se encontraron de nuevo en el camino correcto. Al reflexionar sobre el extraño encuentro, la chica que vio la figura inhumana creyó que habían viajado brevemente a un futuro lejano. Número 2. El hotel que desaparece. En octubre de 1979, después de meses de arduo trabajo, 2 matrimonios muy amigos finalmente tuvieron la oportunidad de tomarse un merecido descanso. Jeff y Pauline, junto con sus amigos Len y Cynthia, planearon unas vacaciones juntos en España. Para llegar a su destino, tuvieron que atravesar Francia, así que comenzaron su viaje buscando un lugar donde hospedarse cerca del pueblo de Montelimar. Su búsqueda de alojamiento se topó con un obstáculo cuando el primer motel que encontraron estaba abarrotado. Sin inmutarse,
Continuaron su búsqueda y tropezaron con una pintoresca calle adornada con edificios históricos y carteles de circo antiguos. Esta vez, la suerte estuvo de su lado, ya que descubrieron un hotel donde pudieron registrarse de inmediato. Las habitaciones parecían congeladas en el tiempo. Las puertas carecieron de las cerraduras modernas de la época, optando en su lugar por cerrojos. Los baños estaban anticuados y las camas estaban adornadas con sábanas de percal, una tela que rara vez se utiliza para la ropa de cama en las últimas décadas. A pesar de estas peculiares circunstancias, los dos matrimonios decidieron pasar la noche en el hotel. A la mañana siguiente, mientras se dirigían a desayunar, entraron al establecimiento 3 personas desconocidas que parecían claramente fuera de lugar. Una mujer llevaba un vestido anticuado, mientras que los uniformes de los agentes de policía que la acompañaban estaban obsoletos desde hacía más de 70 años. Para aumentar la intriga, los amigos se sorprendieron gratamente cuando recibieron una factura increíblemente baja por su estadía. Después de disfrutar de unas relajantes vacaciones de 2 semanas en España, llegó el momento de que las parejas regresaran a casa. Planearon otra escala en el peculiar pero asequible hotel, solo para descubrir que el edificio había desaparecido sin dejar rastro. A pesar de estar en el mismo lugar con casas antiguas y anuncios de circo, no había ni rastro del hotel. Para aumentar el misterio, todas las fotografías que habían tomado durante su estancia en el hotel faltaban cuando se revelaron. Incluso cuando Len y Cynthia regresaron a la zona en la década de 1980, el hotel permaneció inexplicablemente ausente. Esto planteó profundamente cómo podría un edificio simplemente desaparecer. Quienes creen en explicaciones poco convencionales sugieren que las parejas podrían haber experimentado un salto en el tiempo. Teorizan que el hotel viajó brevemente al futuro antes de regresar a su propio tiempo. Sin embargo, esta teoría deja preguntas sin respuesta. ¿Por qué el personal del hotel no se inmutó ante la vestimenta moderna de los huéspedes? ¿Y por qué aceptaron moneda contemporánea? Número 1. Alexander Smith. En un vídeo publicado en febrero de 2018, un hombre llamado Alexander Smith hace una afirmación extraordinaria. Afirma que es un viajero en el tiempo que viajó hasta el año 20118. Según Smith, fue uno de los primeros en probar la tecnología de viajes en el tiempo como parte de una misión encubierta de la CIA en 1981. Explica que tuvo que vivir escondido porque un grupo lo buscaba. Smith continúa revelando ideas sorprendentes sobre el futuro. A mediados del siglo XXI, afirma, la existencia de vida extraterrestre inteligente se vuelve ampliamente reconocida, aunque los gobiernos la han mantenido en secreto durante muchos años. Durante su visita al 20118, Smith alega haber encontrado una estatua de Jamie Oliver, una figura que supo que se convertiría en presidente de los Estados Unidos y luego enfrentaría un destino trágico. Hacia el final de la entrevista, Smith sorprende a los espectadores al sacar una fotografía que supuestamente tomó en el año 20118. Explica que la ligera distorsión en la imagen fue el resultado del complejo proceso de viaje en el tiempo. ¿Cuál de estas historias de viajes en el tiempo suena más convincente? Háganos saber su opinión en los comentarios a continuación.